A ver, preparaos porque el análisis a fondo de hoy tiene muchísima miga. Y bueno, nos va a llevar por unos derroteros que sinceramente no me esperaba para nada. Hola, y sí, desde luego. Es un viaje intenso. Totalmente. Vamos a sumergirnos en un documento verdaderamente fascinante y que además es un texto vivo en constante revisión. Se titula Modelo Bio-Psico-Socioespiritual de la Obsesión. Exacto. Es una versión de febrero de 2026, escrita por Ubaldo Rodríguez de Ávila. Y la misión que tenemos hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo demonios un concepto que empezó siendo una pura táctica militar en la antigua Roma ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, Una evolución brutal, sí. hasta convertirse en un puente, yo diría que insospechado, entre la psiquiatría más moderna y el espiritismo. Y es un puente difícil de cruzar. Claro. Por eso quiero aclarar que es un terreno delicado. Cruzamos constantemente la línea clínica hacia la espiritualidad, pero vamos a abordarlo puramente desde la perspectiva de lo que plantea el autor. La idea no es respaldar ninguna creencia, sino exponer de manera completamente imparcial tanto el paradigma clínico como el espiritual que se documenta en el texto. Y me parece una forma estupenda de enfocarlo, la verdad, porque el propio autor hace un esfuerzo monumental por mantener esa objetividad analítica. Sí. De hecho, lo que resulta más fascinante para arrancar es cómo utiliza la propia historia de la palabra para tejer estos dos mundos que, a primera vista, parecen tan opuestos, ¿no? El origen etimológico que me ha dejado alucinado. Es que todo empieza en el latín clásico. La palabra obsesio pertenecía exclusivamente a la jerga militar. Significaba, de forma literal, asedio o bloqueo. Ya. Deriva del verbo obsidere, que es básicamente sentarse delante de algo, cercar una plaza fuerte, para que nadie entre ni salga. O sea, imaginar a las legiones romanas Justamente. rodeando una ciudad amurallada, acampando ahí fuera. Exacto. Y esa metáfora del asedio es el hilo conductor perfecto que atraviesa todo el documento, porque ya estemos hablando de un asedio provocado por nuestros propios pensamientos en un contexto clínico, O desde la otra perspectiva. claro, o según otras visiones de un asedio espiritual externo, la sensación humana fundamental que describe el texto es exactamente la misma, la de una mente que se siente invadida, acorralada, perdiendo el control de su propio territorio. Es que es una imagen potentísima. Pasar de los soldados romanos acampados frente a una muralla a describir lo que ocurre literalmente dentro de la cabeza de una persona. Y el documento traza una cronología espectacular sobre cómo ha cambiado la comprensión científica de este, digamos, asedio mental. Sí, una evolución que tiene sus luces y sus sombras. Arranca en la Edad Media, donde, claro, por la influencia religiosa de la época, la obsesión se interpretaba única y exclusivamente como una intervención demoníaca. Todo era blanco o negro. No había matices. Ninguno. Se veía como una perturbación externa que irrumpía en la conciencia, pero no había rigor para distinguir entre lo que era una obsesión, una posesión o simplemente la locura clínica. Todo iba al mismo saco. Al cajón desastre absoluto. Eso es. Sin embargo, damos un salto a los siglos XVIII y XIX, empieza a surgir la psiquiatría médica como tal, y la cosa cambia por completo. El texto menciona a figuras pioneras como Jeanette Skirrol, que empieza a hablar de ideas fijas o monomanías. Y ese salto es verdaderamente monumental para la historia de la medicina. Esquirol aporta un matiz que cambia las reglas del juego. Define la obsesión como una perturbación parcial del juicio, pero que no deteriora la razón general del individuo. Ajá. Es decir, introduce lo que en términos clínicos modernos llamaríamos un fenómeno egodistónico. Espera, frena un momento. Para los que no somos psiquiatras ni nos leemos manuales médicos en el desayuno, ¿qué significa exactamente eso de egodistónico? Necesitamos traducirlo. Claro, a ver, imagina que de repente te viene a la mente la idea absurda de gritar en medio de una reunión de trabajo silenciosa o de tirar las llaves por la alcantarilla. Vale. Alguien que experimenta un fenómeno egodistónico reconoce perfectamente que ese pensamiento es irracional, que es ajeno a sus valores, incluso repugnante, sabe que es absurdo, su razón está intacta, pero siente que esa idea intrusiva va en contra de su propia voluntad y no puede apagarla. Ya lo entiendo. Le genera una angustia tremenda, precisamente porque choca con su ego, con su sentido del yo. De ahí lo de
ego distónico. Vale, entendido. Es como cuando se te mete una canción espantosa en la cabeza. Sabes que la odias, pero tu cerebro la reproduce en bucle, solo que llevado a un nivel de angustia paralizante. Exactamente. Y veo que el texto plantea que esta idea de Esquirol preparó el terreno para el gran giro del siglo XX, porque ahí entra en escena el psicoanálisis. Sigmund Freud y compañía, entre 1900 y 1950, le dan una vuelta de tuerca radical a todo esto. Totalmente. Para el psicoanálisis, el asedio ya no viene de un demonio, ni es solo una idea fija, aislada y ya está. Freud postula que las obsesiones son representaciones reprimidas que retornan a la conciencia disfrazadas. O sea, un mecanismo interno. Eso es. Es decir, el individuo siente esa angustia terrible porque en el fondo esos pensamientos derivan de impulsos inconscientes, que casi siempre son de naturaleza sexual o agresiva y que la propia persona considera inaceptables. Vale. Entonces, la compulsión, ese acto repetitivo que hace la persona, surge como un mecanismo de defensa. Es un intento desesperado del psiquismo por disminuir el conflicto interno y calmar la ansiedad. Pero claro, la ciencia avanza y el psicoanálisis, digamos, se quedó un poco como una teoría muy simbólica, muy difícil de medir en un laboratorio. El documento nos lleva luego a la revolución cognitivo-conductual, más o menos entre los años 60 y 90. Sí, ahí hay un cambio de paradigma claro. Aquí parece que se abandona toda esa explicación profunda y freudiana y el enfoque se vuelve mucho más práctico, centrado en lo que se puede observar y medir. Así es, autores como Mower y Eysenck proponen que las obsesiones no son traumas infantiles reprimidos, sino simplemente estímulos que se han condicionado a la ansiedad a través del aprendizaje. Pero el salto verdaderamente interesante lo da la psicología cognitiva con figuras como Paul Salkowskis. Ajá. Él redefine la obsesión con un término que usamos muchísimo hoy en día, los pensamientos intrusivos. Y hay algo que el documento destaca de esta etapa que me parece vital para cualquiera que nos escuche. La obsesión deja de verse como una rareza, como algo que solo le pasa a, no sé, gente muy enferma y se ubica en un continuo con el pensamiento normal. Eso es fundamental. Cualquiera que haya sentido un impulso irracional al asomarse a un balcón alto o la duda constante de si ha dejado el fuego encendido en casa, puede entenderlo. El texto dice que todos tenemos pensamientos intrusivos, ¿no? Exactamente. La psicología cognitiva normaliza el fenómeno. Todos sufrimos pequeños asedios diarios. El problema patológico solo surge cuando la persona le asigna una responsabilidad y un peligro exagerados a ese pensamiento. Ya. Si piensas qué pasaría si giro el volante ahora mismo hacia tocar ir, la mayoría de la gente lo descarta como una tontería del cerebro y sigue conduciendo. Alguien con un trastorno obsesivo piensa, si he pensado esto, es que soy un peligro y voy a perder el control. Y ahí empieza el ciclo de ansiedad. Qué fascinante. Pero la evolución no se detiene ahí porque llegamos a la era de los escáneres cerebrales. La neurociencia actual, que el autor marca desde 1990 en adelante, con toda la integración de la neuroimagen y la genética. Aquí es donde el texto se pone bastante técnico, hablando de circuitos cerebrales. Sí, a ver, frena un momento. ¿Circuitos cortico-qué? Cortico-estriado-talámicos. Vale. A ver si podemos poner un ejemplo visual para esto porque me suena a pieza de motor de avión y nos vamos a perder. Claro. Piensa en el cerebro como si fuera un coche. Vale. Tienes la corteza orbitofrontal, que es como un radar que detecta errores o peligros en la carretera. El radar. Luego tienes otras estructuras, como el núcleo caudado, que actúan como el pedal de freno. Lo que nos dice la neuroimagen es que en un estado obsesivo severo hay una hiperactividad en estas zonas. El radar se queda atascado pitando peligro, peligro, y el pedal de freno está completamente averiado. Madre mía. Y no solo eso, además el texto detalla alteraciones en el líquido de frenos de este sistema, por seguir con la analogía del coche. Los neurotransmisores. Eso es, neurotransmisores fundamentales como la serotonina y el glutamato. Entonces, la señal de error no se apaga nunca. Visto así es agotador solo de imaginarlo. Entonces, si hacemos balance de esta primera gran parte del documento, la conclusión de la ciencia actual es lo que el autor llama el modelo biopsicosocial. El asedio ya no es un demonio medieval, pero tampoco es solo un fallo mecánico de la serotonina. No, es mucho más complejo. Es un cóctel brutal que incluye factores cognitivos, emocionales, neurobiológicos y hasta socioculturales como el perfeccionismo o una educación moral muy estricta. Es decir, un asedio en múltiples frentes simultáneos. Esa es la síntesis perfecta del paradigma clínico moderno.
Y justo aquí, con todo esto sobre la mesa, es donde el documento da un giro de volante y nos introduce su segundo gran pilar. Aquí viene la otra cara de la moneda. Exacto. Tras dejar clarísimo cómo la ciencia ve este asedio originado dentro del propio cerebro, el autor expone el modelo espírita de la obsesión. Este modelo toma forma a mediados del siglo XIX, concretamente a partir de 1857, y se consolida en 1861 con el Libro de los Mediums de Allan Kardec. Vale, y aquí es donde el término obsesión recupera esa idea de un agente externo, pero de una forma muy sistematizada. Kardec define la obsesión como el dominio persistente que ciertos espíritus inferiores ejercen sobre ciertas personas con la intención directa de dominarlas. Sí. Pero hay un punto en el texto que me parece crucial aclarar para la audiencia. Porque cuando uno lee sobre espíritus y mediums, la mente se va automáticamente a las películas, a personas con capacidades paranormales superevidentes que hablan con fantasmas o mueven cosas. Sin embargo, el documento insiste muchísimo en que el enfoque de Kardec no va por ahí. Es una distinción importantísima. El texto aclara que, dentro del marco conceptual del espiritismo, la mediumnidad no es un don mágico reservado a unos pocos elegidos. Es un principio de alcance universal. O sea, todo el mundo. Kardec establece de forma categórica que toda persona que siente, en mayor o menor grado, la influencia de los espíritus es técnicamente un medium. Por lo tanto, se asume que casi todos los seres humanos poseen al menos rudimentos de esta facultad. Ya veo. Esto significa que este asedio espiritual no se limitaría a quienes tienen fenómenos ostensibles o hacen psicografías, sino que podría afectar a cualquier individuo en su día a día, mediante pensamientos inducidos o estados de ánimo alterados. O sea, una visión mucho más sutil y cotidiana de la influencia. Ahora, leyendo el documento, me he topado con una controversia teórica moderna que el autor menciona y que me ha llamado mucho la atención. Habla de un tal modelo pluriobsesivo. Sí, un debate bastante reciente. Por lo que entiendo, este modelo sugiere que la obsesión es como una calle de doble sentido, o multidireccional, que no solo va de un espíritu a una persona encarnada, sino que una persona viva puede obsesionar a otra persona viva, o que incluso puede haber una autoobsesión donde la persona se asedia a sí misma sin intervención externa. Sí, como digo, es un debate teórico reciente en algunos círculos, pero fíjate en cómo el autor del documento lo aborda, porque es muy tajante. Rechaza de plano este modelo pluriobsesivo, y no lo hace por capricho, sino aplicando un rigor analítico basado en dos grandes faltas de coherencia. A ver, ¿cuáles son esas carencias? Porque, a priori, lo de la autoobsesión suena bastante parecido a lo que explicaba la psicología conductual antes. Exactamente por ahí va el segundo punto. Pero empecemos por el primero, que es la coherencia interna. El autor argumenta que el término obsesión dentro del modelo espírita clásico de Kardec fue definido de manera estrictamente unidireccional. Es la acción de un espíritu desencarnado sobre una persona encarnada. Si empiezas a diluir el término para que signifique cualquier tipo de influencia dañina entre dos personas vivas, destruyes la especificidad del concepto original. Vale, tiene sentido desde el punto de vista puramente terminológico y de definición. ¿Y el segundo argumento? El segundo es puramente epistemológico. El autor señala que este modelo pluriobsesivo carece por completo de la robustez científica que ya tiene la psicología moderna para explicar esos fenómenos. Claro. Si una persona se perturba a sí misma, generándose bucles de pensamientos destructivos, el modelo biopsicosocial que analizamos antes, con su neurociencia, sus circuitos atascados y su terapia cognitivo-conductual, ofrece explicaciones clínicas infinitamente más precisas y sólidas. ¿Es como inventar la rueda otra vez? Exacto. Llamar a eso autoobsesión espiritual es un retroceso metodológico. Para zanjar el tema, el autor cita una máxima muy conocida en estos textos, atribuida al espíritu Erasto, que dice: En la duda, abstente. Esa es. En la duda, abstente. Más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira. Básicamente, el documento relega este modelo alternativo a la categoría de simple opinión personal sin fundamento metodológico. Tela con la contundencia. Más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira. Me lo apunto porque sirve para la vida en general. Y hablando de rigor metodológico y de poner orden en el caos, el documento hace un repaso exhaustivo por los manuales clínicos. He visto un baile de siglas tremendo a lo largo del texto.
Ya puede ser un poco denso. El DSM de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y el CIE de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo demonios clasificaba la psiquiatría todo este sufrimiento antes de tener resonancias magnéticas? ¿Y cómo hemos llegado a las definiciones tan pulidas de hoy? Ha sido una evolución fascinante y a veces un proceso puro de ensayo y error. Si miramos el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, en los años 50 el primer manual DSM lo encasillaba como una neurosis, bajo un marco puramente psicoanalítico muy influenciado por las teorías de Freud que comentábamos antes. Ya. Luego, en los años 80, con el DSM-3, se quitó ese lastre del psicoanálisis y pasó a ser clasificado como un trastorno de ansiedad. No fue hasta hace relativamente poco que se le dio su propia categoría independiente. El texto llega hasta la vanguardia actual, citando el DSM-5-TR de 2022 y el CIE-11 que la OMS está implementando progresivamente hasta 2025. Son los manuales que usan los psiquiatras ahora mismo. Eso es. Y estos manuales actuales adoptan modelos dimensionales muy refinados, midiendo no solo el síntoma, sino el grado de introspección que tiene el paciente sobre su propio delirio. Y entender esta evolución psiquiátrica es clave para comprender una de las distinciones más innegociables que establece el texto al hablar del modelo espírita, la frontera entre la obsesión y la locura. Porque claro, históricamente, la línea era inexistente. Absolutamente inexistente. En el nacimiento de la medicina mental, la locura era un cajón desastre, como decíamos antes. Figuras como Philippe Pinel hablaban de alienación mental, que agrupaba casi cualquier pérdida profunda de la razón. Con el tiempo, la ciencia fue afilando el bisturí. Emil Kraepelin, a finales del siglo XIX, agrupó varios síntomas bajo el término demencia precoz, porque pensaba que era un deterioro cognitivo orgánico e irreversible. Y luego llega Eugen Bleuler en 1911 y cambia el paradigma por completo, ¿no? He leído en el texto lo de las 4A de Bleuler para definir la esquizofrenia. ¿Qué son exactamente estas 4A? Bueno, Bleuler propone que no es una demencia, sino una escisión de las funciones mentales. De ahí el término esquizofrenia, mente dividida. Sus 4A son los síntomas primarios. La primera es afectividad aplanada, es decir, una desconexión emocional brutal. Vale, la primera A. La segunda es alteración de las asociaciones, donde el pensamiento se vuelve ilógico y desconectado. Saltan de un tema a otro sin sentido. Ajá. La tercera es ambivalencia, que es experimentar emociones completamente opuestas simultáneamente de forma paralizante. Y la cuarta es autismo, pero entendido en esa época como un repliegue extremo hacia el mundo interior, desconectándose de la realidad externa. Entendido, las 4As. Y frente a todo este panorama médico de la esquizofrenia y la psicosis, la distinción que plantea el espiritismo según el documento es radical. La obsesión, por muy grave que sea, tiene una causa espiritual externa. El cerebro de la persona está sano, pero está siendo asediado. Exacto. En cambio, la locura, lo que hoy llamaríamos un trastorno psicótico severo orgánico, tiene una causa puramente física. Es decir, hay una lesión, una predisposición genética o una alteración física en el cerebro. Kardec utilizaba una analogía muy clara. El espíritu del individuo está lúcido, pero no puede manifestarse bien porque el instrumento, que es el cerebro, está averiado. Y fíjate que de esta separación teórica tan clara se deriva una de las advertencias médicas más contundentes y vigentes de todo el documento. Lo de los tratamientos antiguos. Sí, ya en el siglo XIX, Kardec avisaba de que aplicar tratamientos físicos extremos a personas que en realidad sufrían de una subyugación espiritual era una negligencia atroz. Hablaba de las famosas y crueles duchas de agua helada o los encadenamientos en los manicomios, que, paradójicamente, terminaban volviendo locos de verdad a pacientes que antes no lo estaban. Y lo que me deja helado, y perdona el juego de palabras, es que el autor actualiza esta advertencia para el siglo XXI, porque señala el peligro monumental que supone hoy en día medicar ciegamente a pacientes que presentan alucinaciones o comportamientos excéntricos sin hacer primero un cribado fisiológico profundo. Es un tema muy serio en psiquiatría clínica. Claro, el texto advierte, basándose en estudios recientes, que la exposición demorada e innecesaria a ciertos fármacos antipsicóticos modernos puede terminar instalando un deterioro orgánico irreversible en las vías cerebrales. O sea, el tratamiento equivocado puede fabricar la enfermedad orgánica que intentaba curar.
Es un aviso demoledor sobre la iatrogenia, que es el daño causado por el propio acto médico. Por eso el autor insiste tantísimo en la necesidad de no descartar ninguna de las dos naturalezas del problema, la clínica y la espiritual, a la hora del diagnóstico. Bueno, y ahora llegamos a la parte donde verdaderamente me ha estallado la cabeza leyendo las fuentes. Porque justo cuando parece que los límites entre la visión del psiquiatra y la visión del espírita están clarísimos y separados por un muro infranqueable, el documento nos mete de lleno en el territorio donde ambos mundos se tocan. Es la parte más sorprendente, sin duda. Y se tocan de una manera asombrosa al hablar de la posesión y el trance. Resulta que el propio Kardec tuvo un cambio de opinión radical sobre este tema, algo que está muy bien documentado. Sí, es un reflejo de ese carácter empírico y progresista que el texto le atribuye al espiritismo original. En sus primeros escritos, Kardec rechazó de plano usar la palabra posesión. ¿Por qué la rechazaba? Le parecía inaceptable porque implicaba la cohabitación de dos entidades distintas dentro de un mismo cuerpo físico, algo que él consideraba anatómica y espiritualmente imposible. Él prefería usar subyugación, para hablar de un control externo muy fuerte, pero sin invasión física. Ya. Sin embargo, 7 años después, al publicar la Génesis, en 1868, la evidencia fenoménica le hace rectificar. Admite formalmente la posesión como un hecho real e incuestionable. Pero hace una distinción muy curiosa entre dos tipos, ¿verdad? Así es. Diferencia entre la posesión positiva, que sería cuando un espíritu de alta moralidad toma prestado el cuerpo de un médium temporalmente, siempre con su permiso y sin causar ningún daño o agotamiento, para transmitir un mensaje útil. Y por otro lado, la posesión negativa, donde un espíritu inferior o perturbado toma el control del sistema nervioso de la persona, anulando su voluntad, llevándola a cometer excentricidades, contorsiones o actos que desde fuera parecen locura clínica furiosa. Y aquí viene el giro argumental de la psiquiatría. Lo fuerte, lo verdaderamente flipante de todo el documento es que revela que la ciencia médica de más alto nivel reconoce este fenómeno. O al menos le hace un hueco oficial en sus manuales. Yo pensaba que estas cosas estaban relegadas a la antropología o al folclore, pero no. Es uno de los datos más reveladores del texto. Ya en 1994, el manual estadounidense DSM-4 incluyó tímidamente el trastorno de trance disociativo. Más adelante, el DSM-5 lo integró dentro de una categoría mayor, el trastorno de identidad disociativo, reconociendo clínicamente que la identidad personal puede ser reemplazada por una entidad que el paciente percibe como externa o espiritual. Pero el gran espaldarazo nosológico lo da la Organización Mundial de la Salud. Sí, el famoso CIE-11 del que hablábamos antes, la clasificación internacional de enfermedades que usan los médicos en todo el mundo. Exacto. El CIE-11, con sus actualizaciones vigentes hasta 2025, mantiene una categoría diagnóstica específica y totalmente separada. Es el código 6B63, denominado trastorno de trance y posesión. Madre mía. La OMS lo describe oficialmente como un estado donde la identidad del individuo es sustituida temporalmente por una identidad posesiva, un espíritu, deidad u otra fuerza externa. Para ser diagnosticado debe ser involuntario, no formar parte de una práctica cultural o religiosa aceptada por la comunidad de la persona y debe causar un deterioro clínico significativo en su vida. O sea, unos criterios muy estrictos. Muy estrictos. Y lo más vital, el manual exige a los psiquiatras diferenciar claramente este estado de posesión de los cuadros de esquizofrenia o psicosis. O sea que en el más alto nivel de la salud mundial se reconoce que el fenómeno de la posesión tiene unas características clínicas distintas a las de volverse loco de forma orgánica. Es flipante. Y así, con todas estas piezas sobre la mesa, llegamos a la gran síntesis del documento, el modelo bio-psico-socio-espiritual. Después de este inmenso recorrido histórico y médico, la tesis principal del autor es que ambos modelos no están destinados a pelearse. Todo lo contrario, postula que se complementan a la perfección. La neurociencia, la psicología y la psiquiatría son herramientas inmensamente precisas y necesarias para estudiar los efectos. Nos dicen cómo se atascan los circuitos cerebrales, qué neurotransmisores fallan y cómo modificar conductas observables. Por su parte, el espiritismo aporta una óptica que busca ir más atrás
intentando explicar las causas subyacentes invisibles que podrían estar desencadenando esos fallos en el sistema. Entonces, la gran pregunta que cualquiera se haría llegados a este punto: ¿qué significa todo esto en la práctica? Para el que esté al otro lado escuchando y que sufra de ansiedad, de pensamientos intrusivos o de lo que perciba como un asedio externo. ¿Qué más le da si el origen es una neurona atrofiada o una influencia invisible? El documento llega a una conclusión súper pragmática. Y muy tranquilizadora, de hecho. El texto plantea que, en el día a día, la incapacidad de diagnosticar con precisión milimétrica si tu asedio proviene de una falta de serotonina en la corteza orbitofrontal o de la insistencia de un espíritu inferior, no te impide solucionarlo. Porque la genialidad de este modelo integrado es que el tratamiento de base comparte exactamente los mismos principios en ambos mundos. Es decir, la solución pasa por arreglar la casa por dentro para que el asedio fracase, venga de donde venga. En ambos paradigmas, la respuesta es oponer una fuerza moral y cognitiva contraria. El texto habla de comprometerse con el autodescubrimiento, de hacer un esfuerzo obstinado por el bien y la transformación personal y, por supuesto, de apoyarse en la psicoterapia para aprender a gestionar la mente. Claro. Si es un fallo cognitivo, la terapia reestructura esos pensamientos intrusivos y reeduca el cerebro. Y si resulta ser una influencia espiritual negativa, ese mismo desarrollo moral e intelectual eleva, por así decirlo, la sintonía de la persona, haciéndola impermeable a ese asedio. La receta práctica para recuperar el control es en esencia la misma. Exactamente la misma. Pues menuda travesía nos ha propuesto este documento. Hemos arrancado en la antigua Roma, visualizando a soldados asediando murallas. Hemos pasado por los divanes de Viena escuchando a Freud, nos hemos metido dentro de escáneres cerebrales modernos y hemos navegado por la burocracia de los manuales de la Organización Mundial de la Salud y los textos espiritistas del siglo XIX. Y creo que todo esto sirve para demostrar una cosa. La mente humana es un territorio tan vasto, tan insondable, que requiere indispensablemente de un enfoque multidisciplinar y abierto para poder ser comprendida. No podemos quedarnos con una sola pieza del puzzle. Sin duda. Analizar todo esto invita a una reflexión profunda sobre quiénes somos realmente. De hecho, tras cruzar todos estos datos clínicos y espirituales, queda flotando una consideración que me parece ineludible. Si aceptamos que tanto unas minúsculas alteraciones químicas en nuestros circuitos cerebrales, como hipotéticamente la influencia imperceptible de inteligencias ajenas pueden llegar a alterar de una manera tan profunda nuestro comportamiento, ¿dónde trazamos exactamente la línea que define lo que es genuinamente nuestra propia identidad? ¿Y hasta qué punto somos realmente dueños de nuestra propia voluntad?